Amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy sí les voy a decir, estoy inquieto. Inquieto porque tengo aquí a una super psicóloga, que es Lizzy Rodríguez, que seguramente ustedes la recordarán por una cosa en específico. Cuando estábamos todos, soñábamos en la academia de que los chavos veíamos cómo se esforzaban y todo, veíamos las pruebas que tenían y de repente como que estaba Campanita, Pepe Grillo, como quieran, que era la que los orientaba, los aconsejaba, y Ledo está aquí, por eso es que estoy nervioso. Lizzy, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lizzy, la primera pregunta que hago es, en primer lugar, ¿cómo te identificamos a ti? Como la psicóloga, la persona, la conductora, la persona que va y habla al Auditorio Nacional con éxito, ¿en qué faceta primero te encuadramos? Wow, qué pregunta. Yo creo que en el ser humano y la mujer, ¿no? ¿Y la mujer? Que está haciendo todas estas cosas. Y ahora, otra de las preguntas que te hago, ¿qué te inquieta más? ¿Estar en un auditorio con 10,000 personas que te están escuchando y que te siguen y que te ponen atención? ¿Estar en un programa donde eres observada por México y por todos los auditorios en Latinoamérica? ¿O estar con una persona de la cual eres responsable de su crecimiento, o más que crecimiento, de orientarla para que logre una madurez? Qué bonita pregunta, porque los tres escenarios que tú me planteas implican el mismo grado de responsabilidad. Hablar frente a un público o a través de este medio, ¿no?, donde llegamos a miles de personas, pues es una voz que tiene que tener un fundamento atrás, ¿no?, por lo que transmites y por lo que quieres compartir, porque finalmente la idea de hacer eso es que la psicología no se vuelva algo de miedo ya, ¿no? Entender que la psicología y las psicólogas o los psicólogos somos personas normales y que la gente normal también va al psicólogo y busca ayuda, entonces que eso no es un problema. Y cuando tienes una persona enfrente en el consultorio, pues es un trabajo mucho más profundo y bueno, pues yo tengo la fortuna, la bendición de tocar la vida de mucha gente. Entonces me siento muy afortunado por ello, pero me inquieta igual. Lo que sí te puedo decir que me dio nervios textual es cuando me invitaron a participar en Monólogos de la Vagina, porque yo no me considero actriz, pero tuve el honor de participar en la obra y eso me dio más nervios que hablar frente a 10,000 personas en los diferentes auditorios donde lo he hecho. Bueno, y eso sí resulta lógico porque no es tu medio, ¿no? No es en donde te desenvuelves. Así es. Oye, Lizzy, ¿y de dónde sale? Bueno, en primer lugar, ¿de niña eras la pequeña que le daba consejos a todos? ¿A la que le daban consejos todos? Ay. ¿De dónde surge esa vocación por la psicología? Yo era la que le prestaba dinero a mis hermanos porque nunca tenían dinero, entonces yo trabajaba desde chiquita, me dio por trabajar. Entonces desde pudiste chiquita. ser agiotista en lugar de psicóloga, ¿eh? Los canijos decían que les cobraba yo intereses por ello, pero no es cierto. Pues mira, yo considero que nuestra historia de vida influye mucho para... La carrera es como una manga, ¿no? Como un guantecito que te pones. Y yo de chiquita no creo que fuera tanto la que le daba consejos a todo el mundo. Era una niña bastante introvertida y más adelante me di cuenta que tenía buena relación en general con la gente, o sea, en la secundaria, en la prepa, pues me llevaba bien con las personas, ¿no? Y yo considero que surge la verdadera vocación y el amor por la psicología cuando empiezo a trabajar como psicóloga, ni siquiera cuando estaba estudiando la carrera, cuando tuve mis primeros 2 pacientes. ¿En dónde estudiaste la carrera? Bueno, la carrera en sí la estudié en la Universidad Anáhuac, pero después de que terminé la carrera y empecé a trabajar con pacientes, fue cuando me di cuenta de la enorme responsabilidad que tenía sobre mis hombros y entonces fue cuando empecé a estudiar muchos posgrados en diferentes temas de psicología. Oye, y una pregunta, perdón que lo diga, la Universidad Anáhuac se relaciona mucho con fresitas o personas que tienen de clase media para arriba. ¿Eso de alguna manera no te perfiló frente a tu mercado a ser una psicóloga de alguna manera elitista? Pues yo pienso que en la Anáhuac va de todo, ¿no? Igual puedes encontrar en la UNAM personas de un estrato socioeconómico alto que en la Anáhuac personas que no. Yo pues no sé si esté definida como una psicóloga elitista. Yo creo que trabajo con todo tipo de público
y de la misma manera que cobro bien las conferencias a quien nos puede pagar, me dedico mucho a la labor social. Y yo creo que lo que te determina no es la universidad, sino el ser humano que eres y los valores que finalmente traes contigo, ¿no? Cómo fuiste educada. Y pues fui educada por personas que desde muy jóvenes pues ayudaban a otras personas. Entonces yo creo que de ahí sí viene una influencia bastante grande por parte de mi familia. ¿Qué aporta a tu mamá y tu papá en tu formación humana? Wow, es una pregunta fuerte porque mi historia de vida no es bonita, es una historia bastante triste. De hecho, cuando yo me paro frente a un auditorio, siempre les digo que no, bueno, has de pensar que esta güerita tiene una vida perfecta y claro, aquí está platicando encantada de la vida porque a ella nunca le ha pasado nada. Y no es así, fíjate que mi mami murió cuando yo tenía 23 meses, o sea, no había cumplido 2 años. Yo nací en Cali, Colombia, y mi papá a los pocos días que muere mi mamá, le da glaucoma, entonces está a punto de perder la vista. Y bueno, pues él se queda viudo de 33 años con 3 hijos, yo la más chiquita. Mi hermano Luis de 4 y medio y Yani de 6, ¿no? Entonces, pues la manera en que él pudo tratar de enfrentar esta situación, porque yo creo que sí fue pues una tragedia, porque además fue una tragedia médica, fue una equivocación médica y mi mamá muere de 27 años. Entonces, pues imagínate cómo eso marca mi vida. Y mi papá empezó a beber, entonces no era un alcohólico de calle y de bares y de antros, pero sí de buró y muy enfermo. Él deja de beber, gracias a Dios, cuando yo tengo 20 años, pero lo que transité en mi infancia fue muy duro, porque era mami muerta y pues papi a punto de morirse cada mes, mes y medio, cuando teníamos que llevarlo al hospital a desintoxicarse. Entonces, mi infancia no fue fácil. Gracias a Dios, siempre hay ángeles, ¿no? Y uno de los ángeles más importantes que llegó a mi vida fue mi abuelita, pero ellos vivían en Cuba y mi mamá era hija única. Entonces, imagínate, para lograr que finalmente los dejen salir de Cuba en esa época, y mi abuelita llega, pues, a ver a su nieta muy parecida a su hija, y pues a enamorarse de ella y yo de ella, ¿no? Y ella fue un pilar, y yo creo que, pues, me mantuve emocional y mentalmente sana gracias a su presencia frente a todo este caos, ¿no? Que fue muy difícil, que sería muy difícil para cualquier familia que lo viva, ¿no? Lizzy, aquí hay algo que me llama la atención de lo que estás comentando, y eso aprovecho como terapia. Normalmente nosotros como adultos no sabemos tratar a la persona que es adicta al alcohol. Aquí muchos recomiendan paciencia, muchos recomiendan que nos deslindemos de ellos, etcétera. Pero de alguna manera, perdón, siendo tan pequeña y viendo eso, ¿cómo tratar? O sea, ¿cómo lo tratabas? ¿Tú cómo te tratabas también? Pues te digo que yo creo que mi abuelita fue un pilar muy importante y mis hermanos también, pero pues estábamos muy chiquitos. A esa edad lo tratas como puedes, pero yo me acuerdo que estaba estudiando psicología en Anáhuac, que tenía un gran maestro, y yo le pedí ir a terapia con él. Y él me ayudó mucho porque yo considero que pues el alcoholismo, más que enojarte con la persona alcohólica, digo, esto lo entendí muchos años después, cuando fui a terapia, pero más que enojarte o entender que es una enfermedad, es como si te enojas con un pariente que le da cáncer o que tiene una úlcera, ¿no? Es una enfermedad progresiva y mortal. Y pues lidiábamos como podíamos para sobrevivir, ¿no? Sobrevivir emocionalmente, porque todo estaba cubierto en el sentido y en el plano, pues económico, si tú quieres. Material. Ajá, porque mi papá era un hombre sumamente inteligente y muy trabajador y tristemente enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que estos pilares son muy importantes. Y ya después de entender que no te puedes volver codependiente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui a esta terapia muy chiquita, que estaba estudiando la carrera, pues el maestro me decía, ¿no? El psicólogo mío en ese momento, pues que yo no podía aplaudirle estos episodios alcohólicos y que tenía que poner límites, y lo único que podría decir, sin que esto sea una terapia para el público, pero si alguien está viviendo en su casa con un pariente que sufre de esta enfermedad,
pues que busque ayuda y ojalá que pueda asistir a AA, la persona que está enferma, y que tú asistas a grupos de codependientes para evitar caer en pues en esta manipulación y chantaje que normalmente se da cuando se vive esto, ¿no? Oye, Lizzy, pero entonces, en tu formación humana, en tu etapa de niña, joven, de vida, ¿quiénes son tus figuras, además de tu abuela? ¿Quién es la figura paternal? Pues mi papá, dentro de sus medios y recursos emocionales, me dio muchísimo. La verdad es que mi papá era un hombre admirable, porque no todo el tiempo estaba bebiendo, era por episodios, porque hay diferentes tipos de alcoholismo, pero un hombre súper trabajador, que nos dedicó la vida, vacaciones que había estaba con nosotros, que verdaderamente buscaba la manera, dentro de su enfermedad, de ser el mejor papá que él podía ser, porque vivía para nosotros. Mi papá nunca se volvió a casar. Siempre le decíamos, papá, cásate, ya más grandes, ¿no? No voy a meter a una mujer a esta casa. Y le decíamos, urge una mujer en esta casa. No, pa, por favor, reconsidera. Pero no, él tenía sus ideas, pero era muy buen papá. Y esto lo vemos cuando somos más grandes, porque normalmente a los papás pues los tendemos a juzgar y a calificar, y yo me incluyo en el grupo de personas que hizo eso. Pero también te puedo decir que mi historia, a pesar de ser triste, me ha permitido conocer el dolor y por ende poder entender y ayudar a otros a transitar por etapas difíciles en su vida y poder encontrar otro sentido. Yo siempre digo que soy muy afortunada porque he visto milagros y transformaciones en mí, pero también a través de mi trabajo he visto milagros y transformaciones en muchísimas personas. No porque la gente cambie, Alejandro, pero sí podemos volvernos la mejor versión de nosotros mismos todos los días. Entonces, yo creo que desde ahí viene probablemente esta parte de entender y conectar y ser muy intuitiva y sensible con la gente, ¿no? ¿Cómo viene el salto a México? El salto a México viene por el trabajo de mi papá. De Colombia nos fuimos a Estados Unidos y mi papá tenía un trabajo en el que tenía que viajar mucho. Entonces decidió que no quería que sus hijos se criaran en Estados Unidos. Nos cuidaba una tía bisabuela que ni siquiera hablaba inglés. Entonces, pues él ve estas circunstancias y busca, como un muy buen financiero que era, un trabajo en México que le permitiera no tener que viajar tanto y poder estar con nosotros. Entonces, por eso yo llego a México muy chiquita, y cuando me preguntan, pues, ¿de dónde soy? Pues, de Colombia de nacimiento y de corazón de México. Oye, y otra de las preguntas, ¿estuviste en Colombia? ¿De alguna manera participó en tu formación humana? Cuba, te vas a Estados Unidos, que tienen unos conceptos de familia totalmente distintos a los latinos, y te arraigas después en México, llegas. Ese remix o esa mezcla de tantas sentimientos, costumbres, tradiciones, cualidades, forma de ver la vida, ¿en qué te convierten a ti? Pues en una ciudadana del mundo, y yo creo que eso es sumamente enriquecedor, porque creo que gran parte de los problemas sociales existen por el yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de saborear y probar estas diferentes culturas, entiendes pues que de cada una de ellas puedes sacar pedacitos y partes que te enriquecen, y también eliges qué es lo que no te gusta, ¿no? Entonces, pues yo creo que me ha permitido pues ser un ser humano con una visión amplia de las culturas y de las personas, ¿no? Y por el otro lado, ya en México, ¿cómo empiezan a ser tus primeros pininos? ¿En la carrera? En la carrera y saliendo vida? De la carrera. Pues te digo que estudié psicología, y curiosamente cuando yo entro a la Anáhuac, todo el mundo llegaba con su folder y decía la carrera en la que iba a estudiar, ¿no? Y yo no, porque pues yo iba al examen vocacional y yo quería que a mí me dijeran para qué era buena, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la medicina y también la veterinaria. Y bueno, conclusiones que salieron muy altos los puntajes para psicología, por eso decido estudiar psicología. Pero mis primeros pacientes, cuando yo salgo de la carrera y empiezo a ejercer, era un niño de 5 años y medio con déficit de atención e hiperactividad y una monja. Entonces, este chiquito, ¿no?, que era muy inquieto, muy travieso, que pues los papás sentían que se les salía de control, pues también se salía de control en el consultorio, ¿no? Y yo bastante verde en esto de la psicología. Y bueno, empezaba a gritar en el consultorio el niño, ¿no? ¡Vieja loca! Yo me quiero salir de aquí. Y yo decía, bueno, ¿qué hago con todo esto, no?
Entonces eso me lleva a estudiar muchas más cosas, como te decía, y decidí estudiar un posgrado en psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes, y después hice una maestría en psicoterapia para adultos, y después hice psicoeducación, y soy peritografóloga, y estudié programación neurolingüística, y también me dediqué a estudiar toda la parte sistémica como terapeuta familiar y de pareja, y en fin, o sea, me fui preparando para los diferentes escenarios, porque fue bastante shocking el primero de decir, wow, o sea, cuando una persona llega al consultorio realmente llega con una problemática y con un dolor, y yo tengo la responsabilidad de trabajar en mí primero que nada y prepararme profesionalmente para darle a esa persona las herramientas que pueda para poderse abrir las ventanas, porque normalmente las soluciones existen, pero cuando estamos angustiados, estamos mal, no las vemos. Entonces, pues el trabajo de un psicólogo es acompañar, y lo que yo hago es acompañar a mis pacientes con todas las herramientas que yo he generado para poderlo hacer. Lizzy, una pregunta de la chica universitaria o bien recién egresada al día de hoy. ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de ver a las personas? Es decir, tú mencionabas, yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien, etcétera. En esa conjugación, ¿cómo los veías cuando saliste y ahora cómo los ves? Híjole, bueno, yo me admiro. Primero agradezco mucho a toda la gente que me sigue en medios y que asiste a las conferencias que imparto y a los talleres también para empresas y todo mi trabajo en medios. Digo, imagínate qué bendición, ¿no? Pues cómo los veo, te digo, yo para empezar creo que la televisión debe de ser una televisión inteligente, porque la gente es inteligente y a veces no le apostamos a su inteligencia. Probablemente lo que más he descubierto de las personas es que si sabes cómo llegar y tocar su fibra de amor propio, esa persona empieza a florecer, ¿no? Por eso yo creo, honestamente, y aunque suene medio romántico, que el amor sana, que el amor cura. Pero a veces nos cegamos, ¿no? Por nuestras propias limitaciones y por nuestros deseos de que los demás sean como nosotros queremos que sean y no como son, ¿no? Y apreciarlos tal cual. Pero yo veo al ser humano con una enorme capacidad y un enorme potencial para transformar su vida y para poder convertirse en esa mejor versión que quiere ser, pero que no nos dicen cómo. En la escuela a mí no me enseñaron Amor 1 que estuviera seriado con Comunicación 2 y Relaciones Interpersonales 3 para salir de la escuela. Entonces normalmente vas aprendiendo esas cosas pues con los golpes y con los tropiezos, y a veces no los aprendes y lo vuelves a hacer, porque el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedrita, pero que cuando te dicen cómo y tienes la voluntad y el deseo, sí lo puedes lograr, sin duda. Lizzy, algo que me llama la atención es, estás hablando de la palabra amor. Si hiciéramos una encuesta de 50 personas que están pasando por la calle, encontraríamos algunos vinculados con el afecto, algunos vinculados con la necesidad, algunos vinculados con el sexo, etcétera. En palabras de Lizzy, ¿cómo deberíamos de entender o cómo nos podría compartir la expresión y el concepto de amor? Wow, qué bonita pregunta. Pues mira, después de haber leído muchas definiciones de amor, te comparto a ti y a tu público pues una que a mí me encanta, ¿no? Dice que el amor, bueno, 2 partes de esta. La primera, que amar es cuando el bienestar del otro es igual de importante para ti que el tuyo. Y eso es difícil, porque somos bastante egoístas, ¿no? Y lo segundo, que es la definición más práctica, es que es un sentimiento que se basa en una lógica muy sencilla. Nos acercamos a lo que nos provoca placer y nos alejamos de lo que nos provoca dolor. Entonces, cuando tú estás en una relación de pareja, pregúntate qué estás haciendo para que la otra persona quiera estar contigo, para que le dé gusto estar contigo. No que tenga que estar contigo porque lleva 20 años casada contigo, porque tienen 3 hijos o porque tienen una economía que si se divorcian se fractura. No, no, no. Que desee estar contigo. Entonces, yo pienso que si tenemos 1440 minutos todos, ¿no?, al día, pues podemos decidir cómo utilizarlos, y podemos gruñir desde que nos despertamos o podemos saludar. ¿Cuántas veces no llegamos a un elevador o llegamos a un lugar y ni siquiera saludamos, ¿no?
O llegamos a una oficina y alguien no nos saludó y automáticamente nos empezamos a generar historias, ¿no? Mitotes. Y son cuentos, ¿no? Porque ni siquiera sabemos lo que está pasando en la vida del otro. A lo mejor ni nos saludó porque estaba pensando en otra cosa o no nos vio, ¿no? Entonces, yo pienso que el amor es muy sencillo, pero que los seres humanos somos los complicados y nos complicamos las relaciones interpersonales. Había una película que se llamaba Amarte duele. ¿El amor duele? Bueno, yo me acuerdo, y en uno de mis libros escribo acerca de esto, ¿no? Los mitos sobre el amor. Entonces decían las abuelitas, ¿no? Mi hijita, el amor duele. Y quien te ama te hará sufrir. Y ahí vas, ¿no? No, te buscas a uno que te maltrate. Después están los otros mitos, ¿no? Y ni mitos, realidades. Llega una chava, por ejemplo, a su casa con sus papás o con la mamá y le dice, mamá, estoy muy mal con mi marido y estoy triste y me quiero separar. Mira, tú tranquila, porque yo he aguantado a tu padre y lo he cargado como una cruz durante los últimos 30 años, así que regresas a tu casa y a ver cómo cargas al tuyo. Entonces ahí vas, ¿no? No, yo pienso que el amor no tiene por qué doler. Yo pienso que quien te ama no te hace sufrir. Pienso que como en cualquier relación humana se dan las diferencias y los intercambios ásperos, pero es muy diferente pelear sucio que pelear limpio. Y hay cosas que puedes hacer para mejorar tus relaciones de pareja y hay cosas que puedes hacer para hundirlas, ¿no? Pero no creo que una persona que te dé un golpe y después te diga te quiere, en realidad te quiere. De hecho, aunque dicen que a las mujeres nos enamoran por el oído y a los hombres por la vista, yo creo que tenemos que aprender a escuchar y a ver, pero más que nada a poder interpretar las acciones, porque si tú me dices que me quieres mucho y me tratas mal, mejor me voy por lo que veo que haces en lugar de irme por lo que me estás diciendo. Y yo creo que esa congruencia entre decir te amo y ser amoroso y tener gestos amorosos hacia la otra persona, pues es una manifestación de que sí verdaderamente te quieren, ¿no? ¿Es difícil ser congruente? Yo pienso que sí. Yo pienso que es más fácil ser incongruente que congruente. La verdad es que el ser humano, todos, tú, yo, ¿no? Todos los días, en todo momento, cada instante tenemos la posibilidad de decidirnos para acá o para acá, ¿no? Y que nuestra vida realmente se construye con base en las decisiones que tomamos. Entonces, esas decisiones pueden ser congruentes o incongruentes, pero a veces nos hacemos tontos, ¿no? Porque queremos que las cosas sean diferentes y hacemos lo mismo o repetimos los mismos patrones. Entonces, yo sí creo que es difícil ser congruente, pero después dormirte más tranquilo en la noche es sumamente placentero. Y cuando te cachas haciendo algo incongruente, pues trabaja para tratar de ser más congruente. Pero la gente no es perfecta, los seres humanos no somos perfectos, en el sentido de que, bueno, sí, somos perfectos, pero podemos mejorar muchas cosas, ¿no? En cuanto a nuestros niveles de congruencia. Oye, dentro de lo que has visto en la comunidad latina, porque no con México, no con Colombia, ¿el latino está acostumbrado a amar? Te pregunto. ¿Amar o enamorarse? Enamorarse es sencillo, amar es a lo que me refiero. Ay, yo creo que a la gente le encanta enamorarse. De hecho, fisiológicamente, pues es muy interesante ese concepto, porque la gente dice, ay, me enamoro del corazón. No, la verdad es que te enamoras con el cerebro. Y te enamoras porque se generan una serie de sustancias que hacen que el corazón te palpite y que tengas sudoración y que no puedas dormir en la noche, que se te quite el hambre y bajes de peso, todas esas cosas, ¿no? Entonces la gente se vuelve adicta a enamorarse. Pero transitar del enamoramiento al amor es todo una historia, ¿no? Y ahí sí es cuando empieza el no estado transitorio de locura que yo defino como el enamoramiento, sino ver a la persona como es y no como tú crees que es, escuchar lo que te está diciendo y no lo que tú quisieras que te estuviera diciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el latino es amoroso, cachondón, enamoradizo, y bueno, pues todos yo creo que estamos en un muy buen momento para aprender a amar, ¿no? Que es bastante difícil, porque es amar a la persona tal como es, ¿no? Oye, y en ese contexto, ¿el amor para el latino en general es un medio o es un fin? Bueno, yo creo que para algunos, ¿hablas de hombres o mujeres? Si quieres vamos por sexos.
primero para las mujeres? Yo creo que las mujeres son mucho más soñadoras con respecto al amor y probablemente a nivel biológico existe en ellas una tendencia más como a enamorarse y amar para construir un hogar, ¿no? El hombre es cazador por naturaleza, entonces le gusta el juego de la conquista y el enamoramiento muchas veces para llegar a un fin, y el fin es sexual. Entonces, por eso, cuando yo trabajo con mujeres, pues les recomiendo que primero las conozcan y las quieran y se encariñen con ellas y después que se den las relaciones sexuales, porque si no, el hombre va a perder el interés. Cuando la mujer probablemente va a tener esta relación para ver si se queda con ella, se casan y tienen hijitos. Entonces, yo creo que a veces sí existe un fin, deberíamos de disfrutar más el camino y el proceso, pero sí, creo que los fines... Digo, las cosas están cambiando, no creas. Yo tengo un hijo de 18 años que adoro con todo mi corazón y de repente me platica de las chavitas hoy en día y ya no es esperar que te llegue el novio, ¿no? Que es, ¿quieres ser mi novia? No, ahora las chavitas van y sobres y lo que quieren, y también hoy en día mucha gente no quiere una relación como de permanencia, ¿no? O quieren estar un tiempo nada más, o quieren pues ser amigos con derechos, en fin. Ha cambiado muchísimo el concepto de la pareja, pero pues yo creo que mucha gente también desea estar enamorada y amar y sentirse amado también. Ahorita con lo que me decías de que conozcan más al hombre, recuerdo la frase de las abuelitas, ¿no? Cuida tu tesorito, en el sentido de que valóralo, llévatelo con calma, ¿no? Pues sí, llévatelo con calma. Oye, y otra de las cosas que siempre que estamos hablando del amor, etcétera, mencionamos la palabra plenitud. ¿Realmente existe? ¿Qué entender por plenitud? Híjole. Pues fíjate que yo lo que he aprendido en mi vida personal y también trabajando con, te digo, mucha gente que tengo la fortuna de trabajar, es que está difícil que alguien llene tus vacíos, ¿no? O sea, con respecto a la plenitud y a la plenitud en pareja, yo partiría de la base de que pues empieces por sentirte pleno tú con tu vida. O sea, no esperes, ¿no?, que alguien venga a llenar tus vacíos y tus huecos y tus huellas de abandono, porque lo más probable es que no pase. Yo también digo comúnmente que los príncipes y las princesas, pues ya se las quedó Disneylandia, ¿no? Y que está difícil que te encuentres uno. Digo, puede escaparse por ahí y te lo encuentras, pero si tú no tienes amor propio, lo más probable es que vayas a destruir el amor que trates de construir con esa persona, ¿no? Entonces, por eso creo que la plenitud inicia por un trabajo personal, no estar esperando que otro te llene o te dé lo que tú no eres capaz de darte a ti, y que con base en eso puedes construir una relación de pareja plena, ¿no? Lizzy, pregunta, siempre se habla del macho mexicano, y con esto nos vamos a una pausa, pero, mejor dicho, en tu respuesta será después de la pausa, pero creo que cuando hay un macho es porque hay una mujer carente de dignidad, respeto. Y regresando a la pausa, me gustaría que contestaras, ¿el hombre es el culpable de ser macho o es la mujer que lo ha fomentado? Pero no me lo digas ahorita. Okay, hacemos una pequeña pausa, estamos con Lizzy Rodríguez. Volvemos, amigos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, de sus propias palabras regresamos. Estamos aquí psicoanalizando a la psicóloga. Estamos con Lizzy Rodríguez. En el diván. Sí, en el diván con Lizzy Rodríguez. En el diván con Lizzy Rodríguez. Oye, buen programa. Podría ser un buen programa. No se me había ocurrido, lo vamos a proponer. Lizzy, en México hablamos mucho del macho. Siempre decimos que es un tipo prepotente, excesivo, sexoso. Lo hablamos como si fuera de naturaleza propia, como si él solo se inventara, ¿no? Sin embargo, cuando vemos con quién está, pues nos damos cuenta que es una mujer que a veces carece de dignidad, de respeto, o si no carece de forma total, cuando menos en forma parcial, entre otras cosas. Yo te pregunto, ¿realmente quién hace el macho? Es que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hay que cuestionarnos si un macho nace o se hace, ¿no? Y yo creo que un macho, independientemente del temperamento, porque hay gente que nace con un temperamento más fuerte que otro, ¿no? Y yo pienso que un macho se hace, en el sentido de que probablemente fue criado por una mamá sobreprotectora, que desde chiquito le decía que no hiciera su cama, ¿no? Que no se cocinara nada, que ella le resolvía la vida, le aplaudía sus babosadas y además ponía a las hermanitas a servirle y atenderlo. Y entonces cuando ya tenía novias, pues le decía que anduviera con una y con otra. Y además se convertía en solapadora y cómplice de este tipo de comportamientos. Entonces, cuando tú creces con una mamá que te dice que eso está bien, pues probablemente tienes que imaginarte la dinámica de sus padres, ¿no? Que probablemente ha de ser similar. Y cuando tú creces con esta aprobación, pues lo vas a tratar de reproducir en tus relaciones subsecuentes, ¿no? Cuando tengas una novia, cuando tengas una esposa, pues vas a querer aplicar actitudes machistas. Y yo pienso que también es una responsabilidad de la mujer poner límites, y para ponerlos pues te tienes que querer a ti misma, ¿no? Y esto no quiere decir ser tiquismiquis, ni siempre estar buscando el oscurito en el arroz, sino saber que esto quiero y esto no quiero. Bueno, yo no quiero andar con un hombre que sea alcohólico, ¿no? O adicto. Yo no quiero un hombre pintacuernos. Yo no quiero teniendo que cuidarle las pompis a nadie. Yo no. Entonces que tú definas lo que quieres y no quieres. Ahora, lo que no se vale es estar en una relación así, saber que tú estás coparticipando de esa dinámica y después quejarte, ¿no? Uh-huh. Porque para que se baile tango, pues necesitan dos personas, ¿no? Y para darse un beso, pues también. Entonces, para tener una relación vinculada en el abuso, en el maltrato, pues tiene que existir su parte y su contraparte, ¿no? Que lo permite, que lo favorece o que lo acepta. Y bueno, ya que nos están viendo aquí hombres y mujeres y tienen hijos e hijas y los están educando, ¿qué les sugerirías a ellos para educar a sus hijos? Lo primero, pues que los eduquen en el amor. Los hijos no entienden los sermones, y si son largos, menos. O sea, el lapso de atención de un hijo es muy corto. Entonces lo que le tengas que decir, sé breve, pero más que decir, pues actúalo, modélalo. O sea, si hoy sabemos que una parte bien importante del aprendizaje en general de los seres humanos es a través del modelaje, si tú quieres ser como tal, pues estudia lo que hace, pregúntale, prepara, igual con los papás. O sea, si yo llego con un cigarro, ¿no? Le digo a mi hijo, no fumes, ¿qué crees que va a hacer mi hijo?
pues probablemente copie el gesto, el acto y no mi sermón de eso es muy malo para la salud. Entonces, primero, pues ser un ejemplo lo más congruente que tú puedas. 2, educar con amor pero con límites. Y que tu hijo sepa que tú esperas de él grandes cosas, en el sentido de que sea aspiracional su vida, o sea, que tenga un sentido, porque si tú, cada vez que te enojas con tu hijo, te lo cajeteas y le dices que es un menso, un burro, un tonto, un bueno para nada, pues entonces le estás poniendo una etiquetota en la frente y va a tener que tardarse muchos años de psicoterapia con Lizzy Rodríguez u otros terapeutas para despegarse la etiqueta de tonto, ¿no? Que tú en un momento de mal humor, de cansancio, le pegaste. Entonces, yo creo que hay que educar a nuestros hijos en cuanto a orientar sus comportamientos, pero respetar su integridad como seres humanos y como personas. Lizzy, pero ¿no crees que desafortunadamente en muchas familias que se ve, yo no digo en Latinoamérica, en México, como que se les olvidó que la educación básica parte de la familia y como que todo lo delegaron a la televisión? Pues sí, y de hecho pues aquí estamos, ¿no? Y por eso me encantan espacios como el de ustedes, porque son espacios en donde se puede crecer, donde puedes aprender algo y llevarte algo para poder pues utilizarlo en tu vida. Y yo creo que desafortunadamente muchas familias hoy en día pues no tienen las posibilidades de estar con sus hijos todo el tiempo que quisieran estar, porque tienen que trabajar, porque tienen que ganar dinero para poder pagar rentas, para poder pagar la escuela, para poder, pues, mantener a la familia, ¿no? Yo creo que enchufar a tu hijo al televisor, pues, no es muy buena idea, ¿no? Pero si por lo menos va a ver la televisión, pues siéntate un ratito, porque puedes aprovechar ciertos programas, puedes aprovechar ciertas películas para preguntarle, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y cómo lo ves? Porque los papás somos muy opinadores, ¿no? Entonces, déjalo hablar, escucha a ver, y aprovecha ese programa para transmitirle algo que le sirva a él o a ella, para darle la vuelta y transmitir un valor. Entonces, yo creo que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Yo no soy, y mira que soy psicoterapeuta de niños y adolescentes, no creo que haya una manera única de educar, así como nunca lleves a tu hijo a ¿cómo te sientes tú? Cómoda como mamá, ¿cómo te sientes cómodo como papá? Bueno, si esa actividad a ti te hace ser buen papá y tienes la paciencia, pues hazlo y aprovecha el momento para hacerlo, pero no hay reglas tan rígidas. O sea, imagínate que yo vengo de una formación psicoanalítica, así de hueso colorado, a todo un proceso de psicoeducación y programación neurolingüística y terapia junguiana. O sea, el panorama es tan amplio que hoy en día te das cuenta que no hay una forma única de hacer las cosas. Lizzy, y en ese sentido, me acuerdo mucho de mis clases de preparatoria que hablaban de que el hombre puede comportarse de 3 maneras, como padre, como adulto y como niño. ¿Qué predomina en tu vida? ¿El ser niña, ¿Hoy? el ser adulto o el ser padre? Ay, es una muy buena pregunta, porque pues yo pienso que soy muy responsable como adulta y que las cosas que hago las hago con mucho compromiso, pero yo creo que el compromiso viene del amor con el que hago las cosas. O sea, está difícil que hagas algo si no te gusta, y yo amo lo que hago, y además me siento muy afortunada por hacerlo, y además me pagan por hacerlo, entonces imagínate, ¿no? La combinación. Pero sí sigo siendo una niña en muchos sentidos, y no quiero dejar de serlo, porque me encanta jugar y me encanta divertirme, y me la paso muy bien, y pues yo creo que soy un poco las 3 cosas, ¿no? A veces soy un adolescente. ¿Qué predomina más, el adulto? Pues en mi trabajo el adulto, aunque si tú me ves en una conferencia, pues me divierto más que una niña de 9 años jugando a las muñequitas. O sea, yo me divierto y el público se divierte, porque yo me estoy divirtiendo, pero digo, me costó años lograr eso. O sea, entender que no tenía que hacer las cosas perfectas. O sea, yo tuve que batallar mucho conmigo, porque como de niña tuve que ser una adulta chiquita, porque las circunstancias no se prestaban como para que a mí se me ocurriera alguna babosada que convirtiera en más caótica la situación familiar de lo que era. Entonces,
Yo fui una niña muy buena, muy estructurada, muy estudiosa, y yo creo que hoy pues ya me puedo dar chance de portarme un poquito mal, ¿no? Y de divertirme y de reírme y de echar relajo, pero aunque soy muy responsable, pues también me divierto en mi trabajo. Oye, ¿en qué parte actúa el papá? El padre. ¿El padre mío? No, el padre dentro de la trilogía de padre, adulto y niño. ¿Cuándo eres papá? ¿Cuándo actúas como padre? Pues actúo no como padre, pero como madre con mi hijo de Eso, 18 años, ¿no? Trato de aprender de pues los errores que evidentemente vi o fallas y tratar de no reproducirlas, y a veces me sale mejor que otras, ¿no? Pero pues con mi hijo soy su madre, ¿no? Mi papá decía que él era o trataba de ser nuestra mamá y nuestro papá. Y entonces yo siempre me peleé con esa idea, porque decía, papi, tú puedes ser mi papá, pero no puedes ser mi mamá, porque eres mi papá. O sea, no puedes. O sea, es insubstituible ese rol. Pero bueno, yo creo que bastante buena mamá para mi hijo, pero eso hay que preguntárselo a él. Oye, y una pregunta, o sea, has tenido cientos, miles quizás de pacientes. No, quizás has tenido miles de pacientes. ¿Cómo le haces para desvincularte de tantas situaciones extremas que puedes llegar a tener y llegar a identificar al adolescente joven que tienes en tu casa? ¿Cómo lo haces para respetarle su personalidad y no imbuirte de miles de problemas o miles de actitudes que si en un momento dado hizo esto, me recordó a esto? Entonces, espera, son cosas distintas, ¿no? Es que los hijos son tan buenos maestros que cuando tratas de aplicarles una de esas, te ponen un estate quieto. O sea, si yo quisiera aplicarle a mi hijo Pablo una de esas, te estás pareciendo a mi paciente tal, me dice, ay mamá, o sea, bájale a la psicología, o sea, y con justísima razón, por eso ni se me ocurre hacerlo, va. Ajá. Más bien me orientaría a cómo me afecta o no me afectan los problemas de mis pacientes, ¿no? Uh-huh. Porque, por supuesto que como terapeuta te involucras emocionalmente con un paciente, o sea, lo que está pasando te llega, y me ha tocado escuchar y acompañar a personas transitando por etapas bien difíciles y bien dolorosas, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que, pues sí, estoy al pendiente, pero también entiendo que tengo una vida, entonces tengo que hacer corte de caja, así como cuando acaba el programa, tú ya te vas a descansar, ¿no? Y no estás todo el día, toda la mañana, toda la noche dándole vueltas al tema del programa, aunque hay muchas horas en las que dedicas por salud mental. No puedes estar haciendo eso todo el día. Digo, con tantos años de entrenamiento logras hacer eso, pero sí te puedo decir que he tenido casos difíciles o pacientes en momentos críticos, pues que mi teléfono está 24/7 para ellos, ¿no? Y que a lo mejor durante meses he tenido que recibir llamadas a las 3 de la mañana en un momento de muchísimo dolor, ¿no? O a las 6 o a las 9, o incluyendo, ¿no?, la academia que tú mencionabas al principio. Se daban situaciones complejas de repente. Entonces yo a lo mejor a las 11 de la noche tenía que estar en TV Azteca. Oye. Pero esa es mi responsabilidad como terapeuta, si no, pues mejor me dedico a otra cosa. Claro, y ahora te pregunto, ¿cómo es tu salto a las conferencias y también cómo es tu salto a los medios de comunicación? Pues yo di consulta muchos años. Y de repente empecé a dar unos talleres muy interesantes en México, y casualmente una persona de medios de comunicación llegó a uno de los talleres que yo estaba impartiendo, que era un taller sobre psicoeducación y muy novedoso para lo que se estaba haciendo en México en ese momento. Entonces resulta que esta persona me dice, oye, Lisi, quiero invitarte al programa de Guillermo Ochoa, ¿no?, al noticiero. Le dije, bueno, ok, pero yo nunca me había, pues, parado frente a un micrófono, ¿no? Y entonces voy un par de veces como invitada al programa de Guillermo Ochoa. En ese tiempo Memo tenía el programa a la 1 y lo cambian al noticiero de la mañana. Y entonces me llama por teléfono y me dice, oye, Lisi, quiero que te hagas cargo de la sección de salud del programa Panorama Informativo. Y le dije, Memo, pero ¿y cómo quieres que haga eso? Me dice, pues no sé, o sea, es tu programa, o sea, es tu segmento de salud, hazle como quieras, ¿no? Ajá. Y bueno, entro y negocio con Grupo Asir tener mi propio programa de radio. Y cuando me dicen, bueno, ¿y tú qué experiencia tienes? No, pues no tengo experiencia. Pues haz un demo.
pues hice un demo, como yo entendí que se hacía intuitivamente desde el alma. Entonces entro al programa de Guillermo Ochoa y simultáneamente está mi propio programa que se llamaba Consultorio del Alma, que lo tuve 6 años y medio, y me invitaban de repente a Televisa a programas de estos matutinos como Hoy, ¿no? Y empiezo a ir a Hoy a una sección de psicología, pero el productor se va a TV Azteca y entonces es cuando empieza el tema de la academia. Pero paralelamente había un programa tipo Hoy que se llamaba Consejo de Mujer en TV Azteca. Entonces estuve 11 años en Consejo de Mujer. Y pues me voy a la academia y hago, pues no sé, yo creo como 7 de 11 o 12 academias que han habido. Y también me piden en TV Azteca que conduzca un programa de sexualidad, pero en un formato que se habían traído de Argentina y que no estaba al aire, pero me estaban proponiendo a mí para conducirlo. Entonces, en ese momento yo digo, tienes que estudiar actuación para televisión. O sea, tienes que meterte a estudiar esto porque la vida te está llevando a que tengas mucha más responsabilidad en este sentido. Entonces me meto a estudiar actuación para televisión. Y conclusión, el programa de sexualidad nunca se hace, pero mis maestros en las clases, ¿no?, hacen un programa de sexualidad. Entonces me llaman por teléfono, me dicen, oye, Lisi, queremos que tú conduzcas Sexo Diario. Y entonces conduzco Sexo Diario para el Canal 11. Y bueno, pues entre Sexo Diario, academias, llegó un momento donde dejo Sexo Diario porque era muy demandante el trabajo. Te estoy diciendo que yo me despertaba a las 5 de la mañana para entrar a la radio, al cuarto para las 6, después me iba a TV Azteca, regresaba corriendo a comer con mi hijo, lo llevaba a las primeras clases, pues entraba al programa de radio en la noche, o sea, en fin, era tanto que dejo Sexo Diario, me quedo con las academias, con Consejo de Mujer, y bueno, pues de repente se da la oportunidad por una persona que quiero mucho, que impulsó mucho mi trabajo, de tener mi propio programa en MBS. Entonces hago mi propio programa en MBS y bueno, de ahí se derivaron otros proyectos súper interesantes como Mis Doctores, la versión que se hizo para el canal 28, para Cadena 3, y llevo 6 años trabajando para Univisión en un programa que se transmite en la Unión Americana que se llama Despierta América, y tengo un segmento de psicología en Despierta América. Entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra, pero pues en realidad yo creo que quien me llevó a medios de comunicación pues fue Dios, porque por algún motivo tenía yo cosas que comunicar. Lisi, luego la verdad me llama mucho la atención tu experiencia, y créeme que cada que estás hablando me estoy haciendo, inquietando más, ¿no? Porque digo, ¿lo estaré haciendo bien o mal? Yo te hago una pregunta, Lisi. Si tú tienes esa exposición a todos los medios nacionales, internacionales, ¿qué te llamó la atención de venir a una televisión por internet? Pues fíjate que hace algún tiempo una compañera de ustedes me hizo una entrevista para un programa y me dio mucho gusto que... Silvia Santiago, a quien le mandamos un gran abrazo y beso. Enorme. Entonces, pues yo pienso que la televisión por internet es el futuro, para empezar. Y aplaudo y honro el enorme esfuerzo que ustedes hacen por mantener este espacio vivo y que tenga acceso a todo el mundo. Y por supuesto que me puse a investigar acerca de ti y del programa, y me gustó mucho lo que haces porque también me brindas a mí, me regalas a mí un espacio para hablar de lo que yo he hecho. Y yo creo que en la vida todo es dar y recibir, y yo pienso que pues que qué padre que estamos aquí y qué padre que yo puedo colaborar hoy para que tu programa sea un programa más de los muchos tan exitosos que has hecho, y que fomentemos y que apoyemos a los proyectos que están creciendo y que se van a hacer cada día más importantes. Sí, he trabajado como punta de lanza en muchos proyectos, como Sexo Diario, que fue el primer programa de sexualidad que se transmitió en televisión abierta, Canal 11, que era así como, ¿no?
pues qué padre que yo pueda participar en proyectos punta de lanza como este. No, Es un honor. no, el honor es para nosotros, dice. Y mira, por cuestiones de producción y después de esta muy agradable charla, yo nada más me quedo con una pregunta que seguramente ya has visto los programas y sabes que la producción me obliga así tajantemente a hacértela. Lizzy Rodríguez, en tus propias palabras, ¿quién eres? Wow. Está bien bonita la pregunta porque cuando nos dicen quién eres, normalmente contestamos qué hacemos, ¿no? ¿Quién soy? Pues soy una mujer con virtudes y con áreas de oportunidad a trabajar, que trato de estar cada día más consciente de qué necesito hacer para ser mejor, mejor conmigo misma, mejor con las personas que amo y mejor con las personas que me regalan seguirme, ¿no? A través de diferentes medios y de mis publicaciones. Y pues soy una persona feliz y muy agradecida con Dios y con la vida, porque me ha brindado enormes oportunidades. O sea, yo me siento bendecida. Una mujer plena. Una mujer plena. Muchas gracias, Lizzy. La verdad ha sido un honor para nosotros tenerte en este programa. Me parece una muy agradable experiencia. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Hasta él es tu casa. Gracias. No sé si seamos punta de lanza o no, pero estamos tratando de ser nuestros pininos para dar oportunidades Claro que sí. a los emprendedores y a los micro, pequeños y medianos empresarios. Maravilloso. Gracias Te por estar con felicito nosotros. y felicito a toda la producción porque sé que estás llegando a donde ustedes están queriendo llegar y eso pues es de honrarse. Muchísimas gracias, Lizzy. Bueno, amigos, pues nada más, ya nos vamos. Esto ha sido un honor estar aquí con Lizzy Rodríguez. Esto son tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz. Hasta la próxima.